¿qué viene después? Hacer estas modificaciones traduccionales. ¿Todos habían respondiendo esto? Bueno, como ustedes saben, estamos en la semana 2. Tiene que tener metodología de principios biológicos, o sea, el sistema biológico, obviamente, que puede ser incluso una enzima, o parecido a ella. También principios químicos, o sea, necesariamente tiene que ver de ingeniería a nivel de química, como también a nivel de ingeniería. Esa es la diferencia con los biólogos. Los biólogos no ven esa parte, ellos conocen. Ustedes revisan las tesis de la UNEP, los biólogos microbiólogos, qué tipologías, qué tipo de tesis se hacen a nivel de pregrado, igual en las marcas. Entonces, usted tiene que tener esa herramienta porque eso lo va a hacer diferencial, si no va a ser igual para Dios. Ahora, la célula o célula biológica en general, que puede ser, como repito, una célula bacteriana, una célula vegetal, célula animal, célula de insecto, siempre hay que pensar como factoría. Significa que pueden producir varias cosas, no solamente una cosa nada más. O sea, si tenemos E. coli, por ejemplo, queremos producir etanol, podemos producir rafetucinato, etcétera, etcétera. O sea, no solamente una sola cosa. Obviamente, probablemente la cuestión de cultivo va a variar, temperatura, pH, el cambio también tiene que agregarse en el caso que no produzca originalmente. O sea, se pueden producir varias cosas, en buenas palabras. ¿verdad? Esa es la idea de recombinante. Nuevamente acá, también ustedes tienen ya experiencia a nivel de ingeniería genética y a nivel de ingeniería de bioprocesos. Quiero que lean esas partes. Ustedes saben acá en la escuela de biología no hay ingeniería genética, a pesar de que ellos son biólogos de la vida. No todas las universidades que forman biólogos llevan ingeniería genética, vamos a casa. Entonces, cuando queremos producir, vamos a hacer un tubo de ensayo, un matraz, de diferentes tamaños para al final producir una planta piloto a nivel industrial. Debe tener criterio de ingeniería para producir. Si le pregunta a un biólogo microbiólogo, a un biólogo general, necesito que usted produzca de repente etanol de coli. Lo mucho pensará en matraces, quizás un bioreactor. Más se queda, porque no tiene criterio de ingeniería para producir hacer a gran escala. Si está interesado, por ejemplo, en un cultivo sumergido, como para este caso, hay varias cosas que tienen que tener presentes. Supongo que lo van a ver más en el proceso 1. Referencia a oxígeno, cómo el oxígeno que estamos agregando se disuelve en oxígeno, que los microbios aeróbicos, llámese microalgas, perdón, llámese levaduras, bacterias. A ver, ¿la microalga necesita oxígeno o no? ¿Sí? ¿Estás seguro? La fotosíntesis, ¿qué hace? Capta CO2 del ambiente. ¿Y qué produce? Oxígeno. Entonces no necesita oxígeno. Igual que lo hacen las bacterias. En el caso de otros microorganismos sí se requiere oxígeno, otros no. Entonces tenemos que ver cómo se está guiando. Las revoluciones que hacemos en matraz o en un bioreactor son necesarios porque al final esto se va a quitar bastante nutrientes absorbidos. Hay que ver también a nivel de radiología, se produce respecto a isopolsecarios, la cantidad de biomasa formada y eso cambia con la radiología del medio cultivo. O sea, hay que pensar en eso. Por ahora es un poco sencillo, por ahora más adelante va a haber un poquito más de detalle. Nuevamente tenemos célula biológica, puede ser una bacteria, puede ser una célula eucariota tipo célula animal, puede ser una levadura, también eucariota, y al final tiene que ser necesariamente sistema biológico, ya por lo general. ¿Para qué? Para mediante ingeniería genética y ingeniería de procesos producir un bien, un producto a nivel comercial. Entonces ahora vamos a hablar de cada sistema biológico. Estos son una diapositiva de una profesora chilena, la Universidad Católica del país, que encontré esa marca hace algunos años y está poniendo sobre presión de biofármacos. Lean ahí qué es un biofármaco. Si no tiene técnica de biología molecular, no es biofármaco. Puede producir algo interesante, pero tiene que tener técnica de biología molecular. Podemos emplear virus semejante a virus. Bueno, hay obviamente proteínas por lo general. En realidad es lo que más caro es, cuesta producir, por eso que tiene tanto valor agregado. Miren, en el año 2017 había 651 billones de dólares. Y como viene incrementándose eso, el 70% son nuevos anticuerpos monoclonales. El 5% son corresponden solamente a anticuerpos. Hay biosimilares que significan sustancias parecidas a compuesto original, que tiene principio activo obviamente, ¿no?
Entonces eso, ojalá que se vea acá en la escuela, porque obviamente no están haciendo muy poco sobre eso. Entonces, a ver el sistema de expresión, y acá viene un poco la pregunta. Compare una levadura, insecto, animal, una planta y un humano, y cómo de alguna manera tienen estos compuestos que lo hacen ser más bioactivos. Por ejemplo, la levadura tiene la posibilidad de ser risa de ese tipo de cosas mismas, tiene un principio activo, pero también tiene manosas. Y las plantas, igual que la del humano, incluso los animales, pueden producir proteínas recombinantes adecuadamente. O sea, acá cuando haga la traducción, por más que hay ingeniería genética de bacterias, no tiene capacidad para hacer esa parte última. Eso le da el principio activo. En el caso de insulina es más fácil porque a veces son cadenas que finalizan en sangre, ¿no? Observe también cómo muchos patentes han caído ya, significa que está libre, por lo tanto se puede usar para eso, pero la cantidad de dinero que maneja. Por ejemplo, acá tenemos anti-NFK 18.24 millones, por acá otros Solaris para ver un complemento de la proteína 3.14 millones. Y todo esto, como repito, muchos días las patentes han terminado, por lo tanto se puede usar. Bueno, esto ha ido un poco variando en el tiempo porque, mira, la cantidad, en el año 85, la cantidad que producía 0.01 gramos, muy poco. ¿Y cuánto costaba? 10.000 por gramo. Pasa el tiempo, 10 años después, aumentó a 0.5, a bajar el precio de 1.005 a 5 gramos. Ahora en condiciones ideales se puede producir esto, ideales. Obviamente eso depende ya del medio definido. El medio definido es el que conoce en detalle las cantidades, el tipo de nutrientes que es el medio cultivo. En esta primera parte se usaba procesos basados a suero pesar. Es un compuesto caro y que no se conoce en detalle exactamente qué contiene. Entonces solamente se promocionan nuevamente biofármacos como ya de alguna manera se usan para varias cosas, desde monoclonales, hormonas, de crecimiento, insulina, factores de coagulación, algunas recombinantes, anticoagulantes. Estos estamos hablando solamente de anticuerpos monoclonales de la parte de biofármacos. Entonces, las bacterias, como dije acá, no son capaces de utilizar proteínas glifosiladas. Entonces, al no usar esto, no tiene principio activo. En cambio, de mamíferos, sí. Y incluso también las plantas. Quiero que lean esta parte. Significa que falta mucho para hacer también esa parte, Entonces, realmente es una línea celular CHO, es una célula. ¿No has escuchado hablar de la célula CHO? ¿Qué sería? ¿Ves? Acá nuestra abuelita es célula CHO, ¿qué decir? Es una célula de mamífero, no es la carbono hidrógeno. Célula de mamífero que se usa para producir, en lugar de una bacteria, en lugar de una levadura, en lugar de un insecto, en lugar de hacer la bacteria, usa la célula de mamífero que es la CHO para producir. Como viste, en este momento puede producir proteínas combinantes, anticuerpos, etc. Entonces, cuando al comienzo se usaban las células adheridas físicamente a un recipiente. Entonces eso provocaba una interferencia en transporte de nutrientes. Ahora ya la técnica avanzada, ahora está en suspensión, pero tiene que adaptarse a esas condiciones. Entonces, al hacer en un medio cultivo de solución de suspensión es más fácil. Obviamente, una célula de mamífero no va a estar igual que una bacteria, agitándose rápidamente, porque el esfuerzo de movimiento, el esfuerzo de aislamiento daña la célula, no tiene flexibilidad esa célula. Ese es otro tipo de bioreactor, otro tipo de mezclado. Al igual que todo, una célula de mamífero, una célula vegetal, estoy hablando de una célula de vegetal en suspensión. Una bacteria, una levadura tiene siempre un patrón, tiene, ¿qué sería? ¿Qué fase es este? Fase exponencial. Y este, muerte, o sea, igual que una bacteria, igual que una levadura. Acá tenemos una cinética también, que es muy parecida, obviamente, los tipos de la vida, eso que es glucosa, está consumiendo. Aquí hay un compuesto que fue el nitrógeno, aunque tiene un amonio que es melamina. ¿Qué se genera como subproducto acá? En este caso es tóxico para este tipo de organismos, lactato. ¿Sí? Amonio, ambos son tóxicos. Entonces
tiene que haber alguna manera de controlarse para que la célula mamífero no tenga problemas y no se muera. Se supone que eso deberían hacer ustedes en mitología de salud. Entonces, esto está sujeto a varias alteraciones, temperatura, pH, nutrientes, otros productos que te causan lactato y otros componentes, pero todo al final es muy parecido a una bacteria, con diferencia de ejecutivo distinto, el sistema biológico es distinto, ¿no? Con su propia metabolismo, obviamente, ¿no? Entonces tenemos acá la glucosa, y el lactato, que es tóxico, se genera también acá producto de la motosíntesis y amonio, que también es tóxico. Entonces debe de una manera de controlarse. A ver, ustedes cómo controlarían, a ver, ¿cómo harían? Por ejemplo, el amonio. ¿Cómo controlarían el lactato? El lactato se va a producir como subproducto del metabolismo. Y eso como idea para que vayan pensando. Entonces, esto debe controlarse. Genera menos crecimiento, incluso por la misma cantidad se muere la célula del mamífero, y ese es un problema. Entonces, el alimento participa en varios componentes, como los aminoácidos, que puede ser urea, etc. Pero, como repito, esto también provoca emisión de crecimiento, comenzar y etc. Otro aspecto importante que acá que vamos a ver ya empezando con una propiedad volumétrica. Bueno, actividad. Tenemos que tenemos dos campos, A y B. Acá producen este campo A, que produce de repente 100 kilogramos por hectárea de maíz. Y acá el campo B produce 200 kilogramos por hectárea. ¿Cuál es mejor? ¿El A o el B? ¿Ah? Acá produce 100 kilogramos por hectárea y acá 200, el mismo maíz. ¿Por qué sería mejor? Pero que no saben ustedes que acá en 100 produce de repente medio año, acá produce de repente 2 años. ¿Cuál sería mejor? Por eso que es importante la productividad, no solamente la cantidad, sino también el tiempo que se realiza. Porque si uno produce una cantidad pero un tiempo muy largo, de nada sirve, tiene que ser lo más rápido posible, al final es costo. Entonces acá la productividad volumétrica para este sistema biológico está relacionado con la biomasa que está variando en el tiempo, con el volumen, con un substrate que es una velocidad específica, y velocidad específica con un producto. Vamos a ver un poco más detalle en la siguiente semana. La biomasa es que va a estar gramos de 0 a 7 días, y esto será por litro, la biomasa, este es un substrate que será por día. Este es para hacer el mismo, que es muy parecido para lo que vamos a ver nosotros la próxima semana. Entonces, al haber mayor cantidad de, en este caso de células, hay más estrés, porque hay más amoníaco, más lactato. Y bueno, acá es cómo está variando las células en el tiempo versus la producción de proteínas. Obviamente, ya sea en cultivo batch, ustedes conocen por tradicional, y metapercusión. ¿Alguien tiene una idea qué es percusión? Me imagino que no. Tiene un bioreactor acá. Agrega de cultivo. Está estéril y lo dejan que caiga la ceniza. Después que termina, sacan el producto. Es cultivo batch. Cultivo continuo tiene acá el bioreactor y antes que termine la fase exponencial, agrega el cultivo y comienza a aumentarse el cultivo por el volumen. Es el cultivo por lote alimentado. El cambio continuo es cuando entra y sale. Entra y sale. En cambio, esta perfusión entra acá y lo que sale acá se reprime en las células, el producto se elimina y está aumentando, en otra palabra, la célula, la biomasa. Y eso es lo que hace más eficiente, pero en este caso es el método de perfusión. Y ambos hay una relación directa entre cantidad de células y la producción, en este caso una proteína. Está relacionada directamente, entonces interesa tener la máxima cantidad de células. Por acá solamente para mostrarles cómo ha ido variando en el tiempo, entre unas cantidades, solamente para información. Y al final, como repito, aumenta lo que significa el consumo de formación de productos, pero también está relacionado con la cantidad de células, como comentaba hace un momento. Bueno, puede producir anticuerpos, semejantes a virus, enzimas, integrinas, hormonas, y todo depende del tratamiento, que es lo que da la bioactividad en base a la transcripción, la post-transcripción. En esta parte, que son los retos de este sistema biológico, crece muy lento comparando con la bacteria de temperatura, lleva concentración, es muy sensible a la fotosis.
Usted va a darse cuenta cuando se pican cada hora se está dando vueltas, porque crece, dependiendo de la cantidad de fluido carbónico que hay colocado, puede hasta 12 horas, ya tiene ya un lote. Agrega más cantidad de biomasa, de fluido de carbono, realmente demora más, pero el crecimiento es bastante corta, ¿no? Entonces, antiguamente se tenía la mayor recombinante, se hacía con la expresión y se insertaba, ¿no? Y después de estos procesos tenía el producto purificado, así en forma así resumida, para ese tipo de tecnología de cultivo celular. Entonces, las primeras etapas, como les comentaba, se adhería físicamente, después se han ido adecuando para que esté en suspensión y se puede usar el biosol, obviamente con otro sistema de mezcla. Entonces, puede ser muy llevado que aumente la cantidad de producto con mejor criterio para poder ver eficiencia en el proceso. Y ahí nos varía en el tiempo. Esto es un dato de Chile, cómo ha ido incrementándose las cantidades. Lo que es acá proceso, ¿no? Entonces, cultivo por lote, intensificado, tiene que sacar nutrientes, se inocula y se espera que termine recién sacar el producto. En cambio, el cultivo por lote estamos agregando acá algo y obviamente el volumen va a aumentar acá. Aumenta el volumen, aumenta biomasa y aumenta el producto. Y acá el cultivo por perfusión, este que está acá, viene acá, se retiene la célula, se elimina las sustancias tóxicas y se vuelve a agregar. De modo que, pasando el tiempo, la cantidad de células incrementa. Es sobre todo para cultivos de células de ese tipo. Y la cinética es muy parecido. La cinética primero es de acá, que los tradicionales, en este momento, va a ser tradicional y el tiempo por lote alimentado, la intención siempre es ser más optimizado, aumenta la cantidad de fibra celular acá, más tiempo. En cambio, el otro, como si retiene la célula, aumenta la vida celular y por más tiempo. Las cinéticas son muy parecidas. Cómo está cambiando la biomasa, la fuente de carbono, la vitamina, etc. Es muy parecido a lo que deberían hacer ustedes en energía celular. Más información, pues, quiero que lo lean. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, ya los procesos ha ido mejorando, ¿no? Acá también se producía la 0,5 gramos por litro ahora con otro método. Feedback y llega a 5 gramos por litro. En cambio, en perfusión, bien se tenía cantidad, pero tiene una alta eficiencia de conversión de productos. Nos da más fiabilidad, más calidad que lo que se quiera final, porque son bastante sensibles estos productos. Y bueno, observe ese medio cultivo definido para hacer el mamífero. Se conoce el detalle de todos los aminoácidos, todas las vitaminas que están acá, más otros componentes que permiten atacar. La cuenta es más complejo, es más caro también, obviamente. Ahora, algunas características de los animales son más grandes, especificidad muy lenta, tiempo de inversión hasta 10 a 50 horas, están encerrados con la mecánica membrana que es muy sensible a la agitación, son realmente para el tejido. La mayoría de los animales solo crecen cuando están unidos a una superficie, se llama la adherencia, son sensibles a los compuestos como lactato, amoníaco. Se requiere utilizar un medio para darle más condiciones de nutrientes. O sea, la idea es tratar de buscar cómo el metabólico puede ser acelerado al atacar los precursores, los recursos nos dan la moneda de cultivo. Obviamente ese superrector tiene la ventaja que uno puede modificar el pH, la temperatura, oxígeno y otros parámetros, ¿no? En cambio un matar, ¿no? Un matar se la agrega y espere que siga el proceso. Pero la misma cantidad de oxígeno en todo momento, le da los nutrientes apropiados, se controla el pH, no. Y ese superrector de percusión que les cuento hace un momento que se recicla prácticamente la biomasa. Ahora, si eso agregamos sensores integrados que permitan hacer control mediante una bomba, mejora el proceso. ¿Saben el proceso? Carne preparada en base a cultivo celular. No es una carne que usted conoce. Carne es así, porque en mi clase
produciendo carne en base al cultivo celular. Bien, Israel desarrolla el primer filete de pescado 3D totalmente comestible. Estados Unidos aprueba la carne de pollo artificial hecha en el laboratorio, que es cultivo celular. Un científico paraguayo logra replicar la carne de cerdo en un laboratorio. Imprimimos carne 3D. Vamos a tecnología. Puedes comer la carne hecha en el laboratorio. Bueno, las características nuevamente que les he dicho un poco, lo pasamos rápidamente esto. Eso me gustaría que lo veamos aparte. Ya se lo voy a revisar. Pero van a ver. Esto es una que se puede idea con el tejido humano en 3D. Vamos a ver un poco en el celular si tenemos tiempo para revisar este video. Entonces, como crece lento este cultivo de célula, requiere poco cantidad de oxígeno, la gestación va a ser más lenta y intercambiar también las paletas, ¿no? Porque no se puede estar en términos más buenos. Cambiamos a las células vegetales. Las células vegetales, ¿saben qué es esto? ¿Qué contiene? Sí, está leyendo, ¿sabe? Ya ahora hay tecnología a partir de unas células vegetales, cocoa, chocolate, para producir chocolate. ¿Por qué la visto acá? O sea, no necesitamos la planta. ¿Te das cuenta? Contaron hace poco, el año pasado, hay una conferencia de bioreactores y dice, ¿quién es de Perú? Y yo soy de Perú. Estamos produciendo chocolate peruano. Usando células vegetales. La tecnología avanza tremendamente. O sea, podemos producir muchos compuestos usando células vegetales, obviamente en suspensión en bioreactor. Todas las circunstancias económicas para países como nosotros, ya en base a un callo. La célula que se diferencia para producir el chocolate. Bueno, las células vegetales son un poco más resistentes que las bacterias. También se tiene que puede encontrar genéticamente, células mucho más marcadas para el medio cultivo. Acá podemos ver que este organismo está más veces cuando había una selección, ¿no? Es muy parecido, o sea, acá en el reactor hay células vegetales, pues en el callo también, pero para producir. No es el clásico que está una semiología vegetal, que solamente va a ser una hormona para que crezca, no crezca una planta de cultivo in vitro. Eso es parte de la tesis. Es como dice el alumno acá. Quiero saber qué pasa si agrego a glucosa y cólica. ¿Qué es lo que es? Cambio vegetal, ya que he hecho varios que también es psicológico, no se está específico. Agrego una hormona tal y que tal, para ver si crece o no crece, mido tamaño de planta, raíces, hojas. Si uso una célula vegetal como tal para producir, ahí sí. Hay una chica en la tesis que lo tiene poco abandonado, le decía, esta persona te semilla, ¿no? Le digo, no, porque si queda morir le vas a decir. Se la célula diferenciada, le agregas nutrientes y al final produce. Obviamente es más lenta porque no están las bacterias. Acá tenemos un ejemplo, porque acá está creciendo el compuesto nada más en un tubo de ensayo. Entonces se puede agregar también, obviamente, al primer cultivo, en este caso, hormonas, precursores, para favorecer el metabolismo. En este caso, el ejemplo acá, está agregando mevalónicos para producir limoneno. En el medio cultivo, igual hay reglamento de estas biomasas de productos, productividad también. Puede ser glucosa, sacarosa, hormonas, como decía hace un momento, para producir, no las plantas, sino células, o más celular tipo calcio. Entonces, el crecimiento es regulado por el pH, la temperatura. En este caso, igual una planta no necesita oxígeno porque produce oxígeno, o puede ser aeróbico también. Y una característica más real. Cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas. En este caso, si yo estoy usando una planta,
tiene que ser más lento. Pero lo primero que deben hacer ustedes, por ejemplo, hacer algo, ¿qué productos estamos empleando? Primero, la bacteria. Si no puede una bacteria, una levadura. Si no puede una levadura, un moho. Si no puede un hongo, recién ahí una microalga, una cianobacteria. Si no puede, ya bien nació el animal, sea el insecto, el vegetal. Recién ahí. ¿Por qué? El tiempo de aplicación, conforme es más complejo, es más lento. Es más costo. Pues acá, para las células vegetales in vitro, más allá de las células de suspensión, es algo interesante. Las plantas, como saben, tienen raíces. Si uno infecta con una de las bacterias, que lo vamos a ver en este momento, permite que esas células se vuelvan tipo rizoides. Al ser rizoides son más resistentes, por lo tanto puede trabajar como si fuera una bacteria. Pero para eso tenemos que tener ciertas ideas qué tipo de inductores y excitores son los que promueven el crecimiento. Beta-glucanos. ¿A qué les suena eso? ¿Qué sería el beta-glucano? Parece hablar de qué. ¿El microalga? ¿La bacteria? ¿Es la cianobacteria? ¿La cianobacteria? ¿De qué es? No. Son hongos, ¿verdad? Desde el punto de vista del sistema inmune, a nosotros, por ejemplo, si nos inyectaran sangre beta-glucanos, el organismo lo reconoce como extraño. Por lo tanto, forma glóbulos blancos más para tratar de prepararse porque hay una posible invasión. Entonces, muchos probióticos, funcionan de esa manera. O sea, ingerimos bacterias que no nos hacen daño, el organismo se prepara, genera más glóbulos blancos, que hay un invasor, un patógeno, lo elimina. Las plantas pasa algo parecido. Si en las plantas hay una levadura, hay un hongo, un moho en general, tienes para celular, beta-glucano. Si te das cuenta, la planta puede adaptarse al metabolismo, a tratar de defenderse. Entonces, hay unos inhibidores que tienen un papel importante, como beta-glucano, glifosano, licitina, etc., que nos permiten cambiar el metabolismo de la célula vegetal, estamos hablando acá. Entonces, acá les comentaba de la bacteria rizoides que al infectar a la planta forma una especie de raíz y se lo vuelve más resistente, tiene una pared celular más gruesa, por lo tanto se puede usar fácilmente un maltrato o un bioreactor. Entonces, raíz peluda, por así decirle, podría trabajar a nivel ya más detalle a nivel metabólica, a nivel secundario, y tiene otras características adicionales, ¿no? Porque esa célula vegetal ya no es una célula normal, es una célula transformada mediante una bacteria. Y es otra estrategia también para hacer semejante a una bacteria. Aquí está lo mismo, acá se miran en los famosos rizoides, ¿no? Que son raíz. En realidad son células transformadas mediante la bacteria. Hay unas fotos de la bacteria. Lo mismo. Para que vean estas fibras de rizoides que se pueden usar, ya se pueden usar ya para producir muchos compuestos de efectos secundarios de plantas. Acá están desde pigenina, terpenoides, ácido rosmarínico, gel, por su forma, por el metabolismo de las plantas, lo pueden considerarse las bacterias no tanto. Acá también está lo mismo, los compuestos que se producen, el tiempo que demoran. Acá tiene también una cinética muy parecida a la anterior. O sea, siempre hay su tipo de crecimiento, una fase de latencia, una fase de latencia, una fase exponencial. Acá esto es una inversión, un vector especial también que se puede usar para otros fines, que podemos usar mucho en algo, biología agrícola, para maximizar la producción de cultivos híbridos. Entonces, esto es influenciado por el ambiente, por el medio cultivo, por las hormonas, por las ambientales, la luz, temperatura, por el tipo de desplantes, o sea, el material genético que está usando para usar el tejido o cultivo de tejido in vitro. Acá tenemos por ejemplo acá las masas también aquí celulares de vegetales para ser usadas en producción. Igual acá tiene un atrás, como no sé por qué es muy parecido, pero acá está el callo. Acá el callo es una planta para producir, ¿no? Obviamente la creación va a ser menor, la transferencia es mucho más lenta, el crecimiento más lento comparado con una bacteria. Vienen las
cantidades que cuesta estos compuestos activos de plantas, inclusive por plantas, taxón, morfina. Nuevamente más compuestos. Entonces, bueno, obviamente se tendría que pensarse qué tipo de hormonas se va a agregar, qué cantidades, qué precursor debe agregarse, qué cantidad de creación debe tener, contar el pH, la luz, el oxígeno probablemente que se esté formando, aminoácidos, etc. Y nuevamente la cinética. En este caso usamos acá el ejemplo de la coscarota. La biomasa y el desenida. Como están variando el tiempo con hormonas distintas, la cantidad de antecetina y biomasa en el tiempo, ¿no? Las hormonas son muy importantes en el caso de cultivos cereales vegetales. Obviamente la cinética. Acá tenemos varios tipos de bioreactores para cereales vegetales. Acá, marcar leche empacada, vamos a ver más adelante. Acá tiene estructura en el cual está inmovilizado en los agregados vegetales. En cambio, acá una burbuja, lo que está son de acá es aire. El aire es el que está quitando, está en movimiento, por lo tanto no hay agitación, sino el aire es el que agita. En cambio, es un bioreactor especial adaptado para el crecimiento de callos o algo parecido. Tenemos células de suspensión, células en base a raíz, colonicitores, diferentes tipos de plantas, tipos de bioreactores diferentes. Hay el clip, que es una columna grande que agrega el aire para agitar, una burbuja, tanque agitado. ¿Qué producto está haciendo? Es biomasa, choquirina, taxón, la referencia. Acá quiero que compare encima más detalle la célula microbiana, célula vegetal y una célula magnética. Miren la primera parte, el tamaño. Obviamente, las cultivos de célula de plantas de micro son más grandes que la bacteria. Ellos están agregados acá como grumos, que en el caso vegetales son tallos. La densidad del inóculo es alto acá en ambos, acá es mucho más alto que el micro comparando con bacterias. Pero ese crecimiento puede tener hasta 2 horas, un poquito más, pero acá días. La sensibilidad a la agitación acá es bastante moderada y acá es alto, o sea, aquí con las plantas no se puede hacer, es algo que signifique tipo agitador. El producto puede ser intracelular, acá externamente simple y acá también extracelular. El medio cultivo es simple, acá es complejo, acá también es complejo a temperatura. Acá tenemos un rango más amplio incluso como las famosas bacterias que vienen en temperatura muy alta. Acá es muy estrecho la temperatura. La radiación acá es bastante alta, requiere bastante oxígeno porque el sedimento es alto y aquí es bajo. La radiación de espuma acá es alta y aquí es poca espuma. pH varía acá es 5 a 6, muy estrecho. Densidad celular es muy alta, acá es bajo, por eso es más caro. El escalamiento acá es fácil y acá no tanto. Lean lo que indica acá. Es parte de un video. Ahí en la parte de abajo. Dice producción de anticuerpos nacionales en plantas. Cuidado, se va a caer. Ajustalo como que factoría. Ajustalo. No sé, la planta como tal. Otra un poco más. Nicotina, tabaco. Mételo por esto. Microbiología para hacer eso. Son las plantas como tal. ¿Ustedes quieren hacer el show? Vienen acá. ¿Ves? Carbono, habla sobre célula HeLa. HeLa. Son células que una mujer que tenía cáncer extrajeron y es muy importante. La célula tumoral crece. Entonces cuando hay cáncer no es fácil replicar la persona. Entonces eso dividida como otro compuesto y tiene un hibridoma que puede formar una sustancia que produce
sea, ya no está sujeto a la regulación propia de las células animales. Seguimos entonces. Ahora pasamos a microalgas. Obviamente requieren luz como fuente de energía, hay dióxido de carbono, agua y sal minerales. Pueden pasar de alguna manera a varios compuestos orgánicos como tipo leche, producción de proteínas. ¿Cuánto tiene esta microalga? Clorela, anilina, espirulina, comparando con carne, leche, arroz y soya. Seguro será como fuente alimenticia. ¿Ustedes acá, alguien sabe acá de Ancash? ¿Alguien de acá de Ancash? Bueno, la pregunta es, ¿hablar de prosciutto ustedes se escuchan hablar? El kosher sí. Tiene proteína, es una microalga. Como una perla. No tiene sabor. Entonces, acá obviamente no se requiere un suelo, está un cuerpo de agua, tiene bajo falta ambiental. Canales es de España, acá está ahí sacado. Bueno, tenemos acá una hiela que tiene acá que no somos bien, porque está con mucho hierro, es una microalga. Tiene la ventaja que soporta con altas concentraciones de sal, por lo tanto, la cantidad es menor y produce beta-caroteno como producto. También tenemos isopirín, adoclisis, que puede ser fuente de proteína, fuente de ácidos grasos. Bueno, entonces se puede cultivar dependiendo de la microalga en espacios abiertos, pero hay que tener cuidado porque se puede contaminar con bacterias o parásitos del ambiente. Debe haber un control sobre eso, pero se puede hacer. Acá en Perú, no sé si habrá, en San Sala había una empresa que producía microalgas. Ustedes incluso van a la farmacia, pueden comprar espirulina, por ejemplo. Es una microalga. Y lo venden como producto alimenticio. Como fuente de nutrientes, como también se vende esta levadura. Esta levadura es una realidad de levadura, una levadura que ha terminado su fase de producción de etanol de repente, baja su crecimiento, de ahí lo mueve y ya está esta levadura. ¿Qué estamos sirviendo? Complejo B, B1, B2, B6. O sea, por acaso es parte de la levadura. Sin querer, están consiguiendo un producto biológico. ¿Le gusta la cerveza? También. ¿Sabían que la cerveza también tiene el resto de complejo B? Pero una gente en lugar entonces voy a tomar mi complejo B, tratar de suavizar. Entonces, el cultivo biológico puede ser en espacios abiertos, puede ser también en puntos de bioreactores, pero se requiere ya más control, pero cada microalga tiene un pequeño problema que no se dice. Usted cuando produce una bacteria puede producir 5 gramos, 10 gramos, hasta 20 o más todavía. En cambio, una microalga no puede llegar a tanta porque la luz al menos es un efecto tóxico para la misma microalga. Entonces hay una pequeña desventaja. Y obviamente tiene su ventaja que tiene solamente sales, etc. Pero se produce, ¿no? Así como este modelo. O sea, acá se produce en espacios abiertos. Si esa sal se producía en la microalga, ¿ves? Pero ya tiene la tierra abajo. Pero se entiende que cuando uno produce a nivel comercial debe tener características propias para que tenga contaminantes. A ver, uno puede ser que crezca más rápido la microalga. Si crece más rápido, si cae contaminante no va a hacer nada. Otro, característica no solamente de microalga, sino de terrestre. Otro que fue un producto tóxico. Si está contaminante, el producto tóxico lo va a inhibir. Por lo tanto, le gana. Entonces tiene una cepa bastante rápida en el producto tóxico y que genere compuestos que la competencia no puede hacer. En ciertos casos, a veces pasa que no es tan sencillo porque el microbio que estamos sembrando requiere nutrientes adicionales. Si fuera así, entonces cualquier competencia que viene, encontrar nutrientes adicionales crece más rápido de eso. Entonces ahí tenemos que ver la velocidad de crecimiento. Si crece más rápido, no hay problema. Si crece más lento, ahí viene la dificultad. Entonces, eso depende de una bacteria, de una microalga, etc. Entonces por eso tiene que ir una evaluación a ver si en el campo las condiciones de temperatura, pH favorecen al patógeno o al competidor o al microbio que se intenta hacer. Si de repente tengo una temperatura acá promedio en un año de 20 grados, si el microalga de repente es un temperatura promedio de 20 grados y hay un competidor que crece a 25 grados, obviamente el competidor va a ganar. A la larga, pasa tiempo, ese competidor le va a ganar y va a generar cualquier producto a menos de lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces eso hay que evaluarse. Entonces tiene que verse aquí ya esas condiciones, cómo se va a extraer el producto, en este caso el ejemplo ha sido ácidos grasos, beta-caroteno y cómo se vende eso, ¿no?
Conocemos una clase, esto es cantidad, y ya resumen la misma clase. Y esta es una cianobacteria. La cianobacteria es una bacteria fotosintética que requiere luz solar como fuente de energía. Entonces, eso también, esta bacteria es una bacteria especial porque es una bacteria muy antigua, que requiere en su genoma, tiene para hacer visotropía, tiene para hacer fototropía y heterotropía. Más complejo cuando vamos a tratar en metabólica, pero hay. Este es un ejemplo, nosotros no vamos a hacer así porque llegan a un proyecto de ciencia, puede haber un biología especial, pero no tanto eso, ¿no? Que nos falta más detalle. Cambiamos a la serie de insectos. ¿Usted sabe cómo se ha producido la vacuna de COVID? Entonces la pregunta sería, ¿qué relación tiene con la serie de insectos? ¿Habrá alguna relación o no? Yo comenté la vez pasada, cuando había el COVID, yo propuse que la Universidad de Salsa tuviera un ambiente para evaluar, hacer análisis de COVID, para detectarlo. Necesitamos, obviamente, un ambiente especial y práctico. Yo comentaba de varios que si nosotros hubiéramos preparado hace muchos años atrás, hubiéramos podido evaluar el COVID. Incluso hubiera habido intentos para aplicar una vacuna. Porque primero hay que saber el genoma del virus. ¿Cuál es la parte que genera problemas de esta famosa corona? Es insertarlo en una serie de insectos, y ese insecto, como cualquier célula eucariota, permite formar eso lo que uno quiere. Entonces tiene que extraerlo y purificarlo. Entonces yo le comentaba que en el país ya puede haber mucho avance en ingeniería genética. Ya tiene ya la expresión, cómo va a ser, cómo se agrega. Pero después producirlo viene otro problema. Muchas personas no saben hacer. La ingeniería química está preparada para producirlo, pero no la parte anterior. Entonces San Marcos puede haber ingeniería genética, pero producirlo tiene problemas, pero yo no puse ingeniería. Entonces, ustedes no pueden haber hecho algo ahí. No salió, se quedó en el aire por el día, ¿no? Pero los científicos pueden usar para ver las cosas. Lo voy a mostrar acá. Entonces ya se produce varios tipos de vacunas. Bueno, antiguamente se producían vacunas usando huevos embrionados. Yo hacía eso como hace 20 años atrás. Tenías un huevo embrionado, se infectaba, se inoculaba el virus, y el virus encontraba tejido, se iba a replicar, después de un tiempo se sacaba y se extraía el producto, en este caso el virus o lo que uno quería. Pero eso era muy lento. Ahora ya se le dice otro tipo para producir algunos compuestos. Bueno, y ventaja de ese tipo de vectores es que los insectos se tienen que lograrlo comparando con huevos, por ejemplo, las expresiones de interés, hay selectividad, puede producir proteínas recombinantes, pero no hacer insectos, no hacer la vegetales acá. Hay varios compuestos comerciales ya que se venden, hay diferentes características, sobre todo para el tipo humano, aunque también hay algunos para uso humano. Son el insecto, repito. Cómo crecen los insectos, perdón, los virus son los insectos con varias ventajas. Acá están los varios tipos de virus, rotavirus, parvovirus, citopiloma. Se produce a nivel proteína recombinante de este tipo de virus patógenos, usando células semejantes a virus. O sea, el virus tiene el genoma que es la parte patogénica, pero han traído el genoma y le han integrado de información genética para producir. Después se llama virus después se deja el virus, ya no es un virus. Usa maquinaria y usa el genoma del virus. Normalmente, ¿qué ve el cultivo de seguridad? Empresas que vienen eso para hacer el cultivo del insecto. Normalmente ya se vende vacunas de influenza, producidas por células, este tipo compuesto.
paciente. Hay desventajas también. Puede haber promotores muy tardíos, necesidad de separar proteínas virales, etc. Pero al final la que tiene la misma tendencia es la cinética clásica. Ves en la célula, vamos a buscar la fuente de carbono, etc. Muy parecido, por eso que he puesto esto para que sepa que se puede hacer. Nuevamente discutido por lote. Como se incrementa el tipo de lote alimentado, se incrementa la biomasa. Nuevamente, activo celular. Es muy parecido a lo que hemos indicado en la célula bacteriana, la célula vegetal, sin eso. Tiene que evaluar de conceptos apropiados para utilizarlo y varios parámetros que vamos a ver la próxima semana con el de crecimiento, el de buscar la regulación de sustratos, el de específica promoción de productos y otras utilidades. Muy parecido a una serie que en este momento es un hibridoma. El hibridoma es lo que comentaba hace un momento, es una célula gaseosa que se unieron a otros compuestos para formar sustancias interesantes. ¿Usted sabe que es un anticuerpo monoclonal? ¿Sabe qué es un anticuerpo monoclonal? A ver. Es específico. Es un solo común, es un tipo de anticuerpo. Por ejemplo, si inyecta una bacteria hacia mi cuerpo, obviamente la bacteria en su pared celular tiene diferentes componentes de sustancias químicas. Por lo tanto, cada componente químico va a formar un anticuerpo. Entonces, acá tenemos salmonela. Entonces, cuando tiene sustancia salmonelosa, por ejemplo, acá una alternativa es sacar la sangre, estaría en los anticuerpos contra salmonela. Y como salmonela tiene diferentes componentes químicos en su pared celular, lo detecta. Puede haber puras cruzadas, significa que otra bacteria muy semejante a salmonella puede dar respuestas cruzadas. Entonces, ¿qué pasaría si solamente saben que salmonella es un compuesto altamente específico que no produce, que eso se produce un anticuerpo? Ese anticuerpo lo van a conocer exclusivamente a salmonella. Entonces, ¿cómo se ha hecho antes? Y bueno, tienes ahí el anticuerpo, se sirve el viroma y eso que da lugar a formáticos secundarios. Un ejemplo es el grupo sanguíneo. Ahora ese cuerpo se produce así. Sacan la sangre, que da el antígeno, crean anticuerpos que vienen del laboratorio, ya y ve y sale el resultado de que estoy hablando. Ahora, no se habla mucho acá porque supongo que vas a ver un poco más adelante, pero también se derivado a microbiología, biología microbiana. Bueno, ya saben que bacterias producen muchas cantidades de compuestos, sabemos que pueden estimar desde placas o ensayos más rápidos de laboratorio, está sujeto también a el tipo de microbio, a temperatura, pH, precursor, inhibidor, sustrato, etc. Se tiene que pensar también la utilidad, como en caso de momento, que es un rendimiento, creación de productos, costos de transporte, costos de almacenamiento, desde el punto de vista de empresas, estoy hablando acá, y costos de presentamiento, en el caso que sea una fuente de carbono, que emisiones no tiene capacidad de degradar. Y de esta parte también tienen que pensar también de cada microbio. Hay microbios que tienen que estar produciendo penicilina. Supongo que también van a hablar ustedes cómo nace la penicilina, ¿no? Ahora que está en internet. Ustedes tienen una placa Petri, la que está hablando que son glucosaurios. Cuando nuestra pequeña Michelle se contaminó con un hongo. También lo haga uno y muchas veces, sí, no lo botó. Esta vez una persona lo dejó, se olvidó, se fue a su vacación, regresa y encuentra que además de que el hongo hay una inhibición. Se da cuenta que ese hongo está algo. ¿Qué fue? Se entró el hongo, pegó un tubo de ensayo y obviamente el hongo con la penicilina. Entonces tuvo tenía ese glucosaurio caldo común, no hacemos nada sobre el turbio y era un poco del caldo acá. Y observó que ese caldo inhibía la actividad, estaba matando bacterias. En esa época producía nanogramos de penicilina. Ahora a través de mutaciones y la genética de la penicilina hasta 50 gramos. Pero hay que saber ahora cuando un cultivo de acá es que es expertonices, que es una física para cumplir por ejemplo este antibiótico puede tener interferencias acá con el glicerol. No puede usar el fuente de carbono y el glicerol. Por más que sea fuente de carbono, puede decir que crezca así, pero la presión antibiótica
hay interferencias. O sea, tenemos varios compuestos, la monóxido de carbono está interfiriendo, la producción, por lo general son metabolitos secundarios, los antibióticos, significa que se forman con procesos de crecimiento. Estos compuestos, si los dejamos acá en exceso, van a promover crecimiento, no la producción del antibiótico. Por eso tengo que minimizar o dejar otros compuestos distintos para que se produzca el antibiótico. Más compuestos, acá compuestos también interfieren en varias producciones, leen esta parte. Por eso que tiene que conocer el metabolismo del organismo, tiene que producir, no solamente cargar sales, digamos, ya producir, ¿no? Hay muchos compuestos que pueden activar, hay muchos compuestos que pueden retardar, hay muchos compuestos que pueden provocar interferencias. Es necesario conocer el proceso. Quiero que comparen estas dos ideas, compuestos y después. Primero lo que está llamando quisiera proceder. Compare cuando el proceso de control es muy bajo. Acá tenemos acá el entendimiento de ese sistema biológico es muy bajo. ¿Qué pasa? Hay carencia de información, por lo tanto, sea cualquier cosa, menos lo que uno quiere. En cambio acá, el proceso de control es bajo, pero que conocen el proceso más detalle, puede haber problemas que se puede producir. Pero ¿qué sucede cuando el proceso de control es muy alto y se tiene acá entendimiento corto? Puede producirse buena proporción, pero nos interesa acá el esto con esto. Alto o más. Entender el proceso biológico, pero también entender el proceso de control. Por ejemplo, pH. Si agregar una fuente de carbono, tipo glucosa, sacarosa, lactosa, imaginemos que sea pH 7. Después de que pasa 12 horas, ¿el pH baja o sube? ¿Qué creen? ¿Por qué baja? Si es que baja. No, pero ¿qué genera la acidez? Ya, el pH baja, está una cosa. ¿Por qué baja el pH? ¿A qué se debe? ¿Qué sustancias hace que baje el pH? Que no se controla. Se generan ácidos orgánicos. También tiene iones de amonio que baja el pH. Imaginemos que queremos que la bacteria crezca pH 7. Entonces tenemos que controlar el pH. ¿Qué hacemos? ¿Cómo harían ustedes a ver? Puede ser un buffer. pH 7. ¿Qué usarían ustedes? Fosfato. pH 7 es 7. Pero como tiene fosfato de potasio, uno potásico, puede ser que la bacteria lo consuma. Puede ser, a no ser que se dé alta cantidad de fosfato para que ese buffer no se cambie. Y la otra tiene un buffer sintético, el organismo no lo puede usar. Pero en este caso estamos con el pH a nivel de matraca. Pero el bioreactor, ¿cómo haríamos? Pues tiene un sensor ahí que se da cuenta que baja el pH, inmediatamente abre una válvula y genera ácido o base para utilizar la acidez. La base. El sensor se da cuenta, agrega la válvula una base y neutraliza el pH. De modo que decimos va a ser siempre 7. Entonces uno está controlando en este caso, este ejemplo que estoy colocando, el pH. Así se puede controlar el amonio, estos compuestos más. Por eso se requiere también conocer bastante el sistema que nos permita tomar decisiones. Temperatura, pH, nutrientes, qué sé yo. Para que se vea que esté en otras condiciones. El sistema biológico en condiciones normales, naturales, depende. Imagina una bacteria que está en el suelo. En ese momento la temperatura no es la misma que está a las 12 de la noche. Baja la temperatura, tiene que adecuarse la bacteria que está en el suelo, un cuerpo de agua. También la cantidad de nutrientes no es la misma que en el laboratorio. Y nosotros tenemos cantidades enormes. El cambio en el suelo es muy bajo. Entonces tiene que adaptarse. Pero ya en el laboratorio queremos que sea lo más óptimo para que produzca mayor cantidad de más rápido, ¿no? Entonces es importante entonces tener el control. En esta parte se tiene que tener presente acá cómo va a consumir el sustrato, el sustrato debe sulfusarse, qué tipo de bioreactor debe emplearse, un bioreactor, digamos, producido por tanque agitado, de glitch, etc. Si debe utilizarse o no la bebida continua, obviamente depende. En el caso que sea una liga, en esta necesidad tiene una cantidad alta de sal, si cae contaminante, la bebida contaminante no crece.
tenéis ustedes pescados en el ambiente 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Ya, vamos a ver que por una razón ustedes lo colocan en su frigidez. ¿Qué tiempo demora el pescado? ¿Estará un mes? A ver, ¿por qué? Poco de micro. Se descompone ya, pero ¿por qué se descompone? Ya, hay bacterias que están del ambiente, que son las mesógenas. Entonces, el crecimiento óptimo, ¿cuál sería? El mesógeno. Encima de 30 grados, 20 grados. Ya, entonces ahí hay nutrientes, el microbio va a crecer pues muy lento. Pero hay otro problema ahí. Como vienen del mar, por lo generalmente hay bacterias hidrófilas. Si usted lo coloca en frigidez, si está bien creado, está creciendo esa bacteria. Por lo tanto, es un producto perecible el pescado. Pero ¿qué sucede si ese pescado yo le agrego sal? Esa sal hace que el agua que está ahí quede inmovilizada y por lo tanto no crezca, ¿no? Entonces, en este caso, si hay un proceso biológico que tiene alta cantidad de sal, tipo la microalga de una alga, entonces si hay contaminantes del aire, por más que caigan ahí, por más que haya nutrientes, no va a crecer. Igual pasa también cuando uno quiere producir una mermelada. El exceso de azúcar hace que los contaminantes no crezcan, pero normalmente acá, la fresa, por ejemplo, es una fruta. ¿Qué pH sería la fruta? ¿Será 7? Es ácido, pero ¿qué pH? 4, 5, 6. Ya. Una bacteria, la mayoría de bacterias que tienen pH ácido, se van a la mayoría. Gente no crece. ¿O quiénes crecerían? ¿O crecería un hongo o una levadura? Crece un hongo, porque si usted compra una mermelada acá en Plaza Villa, vea, aparte que tiene fresa, tiene otros compuestos más, tiene un antifúngico. Un antifúngico, y en caso de que cayera el hongo ahí, no va a crecer, por más que tenga un ambiente, ¿no? Pues parece agregar este antifúngico, porque la bacteria no va a crecer primero, alta concentración de azúcar, segundo, hay bacterias que tienen pH ácido, pero son pocas comparadas, ¿no? Entonces es importante conocer bien el proceso, cómo se recupera el producto, cómo está monitoreando los sensores, temperatura, pH y cómo el proceso de separación. Y eso es un proceso exacto a ustedes llamado bioseparación. Solamente para refrescar que el de cultivo se aplicar bacterias, que por lo otro es elementado, hay de cultivo que vamos a hacer poco antes de la próxima semana. Está la cinética también acá clásica, este es cultivo por lo elementado, aquí está agregando más nutrientes, por eso que aquí está creciendo más todavía el microbio. Hay nutrientes irritantes que es el nitrato de carbono, el ácido de coli. El objetivo final siempre es maximizar el proceso para que el producto que no esté interesado sea mucho más rentable, porque el empresa siempre quiere ganar, ¿no? A mayor cantidad, mayor velocidad, es mayor habilidad. Y para terminar esta parte, si no es rentable, no es rentable. Tiene que ser rentable, tiene criterios de ingeniería para poder que sea rentable. Si solamente produce en laboratorio, no es suficiente. Y todavía se mantiene esa idea. Ahora es más fuerte que antes. Usted mejora como persona cada vez, es más eficiente, obviamente va a tener mayor cantidad de dinero, va a ser más eficiente, pero es más técnico mejor. Necesitamos ya seleccionar a los seminarios. Ustedes saben agrupados que lleva